Hola, ¿qué tal? Vamos con las soluciones de la semana 9, que en esta ocasión se tratan de ejercicios de razonamiento lógico basados en porcentajes. El ejercicio número 1 nos dice, si al comprar los materiales para las señaléticas el monto asciende a $230 y me realizan un descuento del 20%, ¿qué monto es el que me descuentan? Bien, lo primero que tenemos que hacer, como todo buen ejercicio de razonamiento, es separar o simplificar el problema para saber exactamente qué tenemos que calcular. En este caso es muy fácil. Me están pidiendo calcular el 20% de 30, porque me dice, ¿qué monto es el que me descuentan? Si me descuentan el 20%, entonces el monto que me descuentan es el 20% de 230. ¿Cómo lo podríamos calcular? En primer lugar, si disponemos de una calculadora, aunque la calculadora tiene funciones especiales para calcular porcentajes, es mejor si no sabemos exactamente qué operación matemática hacer de una forma más directa. En este caso, el tip es el siguiente. Fíjense por favor. Si se dan cuenta que estamos multiplicando 230 por 0,2, es que es sencillo. Si nosotros vamos a multiplicar por el 20%, significa que va a estar 20 dividido para 100. Por lo tanto, siempre vamos a recorrer dos espacios la coma. Por eso, si yo quiero sacar el 20%, multiplico por 0,2. Si quisiera sacar el 15%, multiplico por 0,15. Si quiero sacar el 5%, multiplico por 0,05. Así de fácil. Pero como sabemos que no podemos usar calculadoras, podemos hacerlo directamente de una manera mental, como ya se les enseñó en una ocasión anterior. El 10% de 230 es 23, el 20% va a ser el doble, por lo tanto 23 por 2 es 46. Ahora, si queremos hacerlo en el planteamiento más clásico, podemos hacerlo con la fracción 20 sobre 100, así le estoy calculando el 20%. Procedo a simplificar para 10 y me queda 23 por 2 y obtuve 46, que es nuestra primera respuesta, así de fácil. En el ejercicio número 2, nos dicen que a Juan le envían la factura de un videojuego que compró online. En esta factura consta que el costo es de $150, pero aclara que el precio no incluye IVA. Si el impuesto tiene una tasa del 12%, ¿cuánto deberá pagar Juan por el videojuego? Aquí tenemos que analizar que se debe sumar el costo del videojuego más el IVA que se le carga encima. Es decir, hay que calcular el 12% de 150 y añadirlo al costo. Hay una manera muy fácil de hacerlo en una sola operación en la calculadora. Y en estos casos, cuando es de añadir, se multiplica por 1, y el porcentaje. ¿Por qué razón? Porque simplemente resulta que si usted está añadiendo un porcentaje, en realidad está pasando del 100%. Al añadir el 12% al 100%, usted en realidad le está sacando el 112%. Por esa razón, usted multiplica por 1.12 al tomar en cuenta que se divide para 100. Pero lo vamos a hacer de la manera un poco más clásica. Ya sabemos que podríamos calcular el 112%, pero a lo mejor eso es complicarnos. Saquémosle el 12% de manera mental. El 12% está constituido por el 10% más 2 veces el 1%. El 10% de 150 es 15 y el 1% de 150 es 1.5. 1.5 por 2 es 3 más 15, 18. Tendríamos que el IVA sería 18, pero no nos está preguntando cuánto es el IVA, sino cuánto tiene que pagar por el videojuego. Así que hay que añadirle el costo del videojuego y la respuesta sería 168. Calculándola de la manera más clásica con las fracciones, tendríamos que sacar en primer lugar el 12%, 150 por 12 sobre 100. Procedemos a hacer una simplificación. En la primera simplificación podemos simplificar para 10 y nos quedan 15 y 10. De aquí puedo sacar la quinta y a su vez que saco la quinta me va a salir 2 y puedo sacar la mitad, quedándome 3 por 6, 18. De cualquier manera he llegado a que 18 es el IVA, pero recuerden que me piden cuánto paga por el videojuego, así que le aumento los 150 del costo del videojuego sin IVA y tengo $168. En el ejercicio 3 nos dicen: al adquirir un vehículo cuyo precio es $8,800, se hace un descuento del 8%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? Aquí estamos hablando en cambio de descontar un porcentaje. ¿Qué se tendrá que hacer? Hay que calcular el 8% de 8,800 y restarlo del precio.
Pero también lo podemos hacer en una sola operación en la calculadora. Sí, como ya dije, la calculadora tiene funciones especiales para aumentar o disminuir porcentaje. Sin embargo, vamos a prescindir de eso. Vamos a imaginar que es una calculadora que no tiene ningún otro botón especial que las operaciones básicas. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Tendríamos que multiplicar 150 por 0.92. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es sacarle el 92% a 150. Esto es porque estamos utilizando la fracción complementaria. Si yo digo 8%, ¿cuánto le falta para llegar al 100%? Pues le falta 92. Si me están descontando el 8%, significa que me están cobrando el 92% del valor. Así que puede ser más fácil sacarle directamente el porcentaje complementario, que es 92. Pero vamos a hacerlo de la manera más clásica aquí, o de la manera más intuitiva, que es hacer esta un poco más largo de sacarle el 8%. Así que yo puedo recurrir mentalmente al truco que ya hemos visto. El 8% estaría constituido del 5% más 3 veces el 1%, porque 5 más 3 es 8. El 5% de 8.800, recuérdense que es el 10%, 880, la mitad, 440, más el 1% que sería 88. ¿Sí? ¿Cómo hacemos mentalmente? Porque esta parte es totalmente mental. Cada quien tendrá ya sus trucos que ha ido desarrollando, las habilidades que he ido desarrollando para multiplicar. A mí me sirve mucho hacerlo de esta manera. Tomo en cuenta que aquí está constituido por 80 más 8. Así que multiplico 80 por 3, 240, y 8 por 3, 24. Sumo mentalmente eso y tengo que es 264. 264 más 440 dan 704. Eso sería lo que le descuentan. De esto tendríamos que hacer un nuevo paso, que es restar eso de allí a los 8.800, cosa que nos ahorraríamos si calculáramos directamente el 92%. A tomar en cuenta eso. Vamos a hacerlo de la otra manera. Saquémosle el 8% a 8.800. Queda incluso más fácil. En este caso me parece que queda más fácil hacerlo así que ponernos a hacer esto de acá arriba. Hay que siempre juzgar cuál es la mejor manera para hacerlo. En este caso me queda 88 por 8. Podemos aplicar el mismo truco mental para calcularlo mentalmente. 8 por 8, 80 por 8 sería 640 más 64, 704. Pero a eso tenemos que restarle, porque ese es el 8% de descuento, le restamos de 8.800 y tenemos la respuesta, que es 8.096. Bueno, vamos viendo hasta aquí que podemos tomar el problema desde diferentes enfoques. En este caso he decidido tomar el enfoque más clásico o intuitivo, que es restarle el 8%, calcular el 8% de 8.800 y restárselo del precio inicial, porque es un descuento. En este ejercicio, en cambio, nos dicen: Marta ha decidido repartir las 200 canicas de su colección entre sus dos amigos. A David le dará el 40% de ellas y a Germán el resto. ¿Cuántas canicas recibe Germán? En un inicio yo puedo decir que hay que calcular el 40% de 200, porque eso es lo que le está dando a Germán, y como le dio eso a Germán, le resto ese valor del 40% a 200 y obtendré lo que le dio, perdón, el 40% le dio a David. Y si le resto eso de 200, obtendré el resto que le dio a Germán. Pero puedo hacerlo más fácil. Si estoy viendo que David recibe el 40%, entonces me doy cuenta que Germán está recibiendo el 60%. Así que lo más fácil es calcular directamente el 60% de 200. Si lo hacemos en una calculadora, ya sabemos que podemos hacer 200 por 0.6. Si lo hacemos mentalmente, está fácil, porque el 10% de 200 es 20 y lo multiplico por 6, que me da 120. Si lo hago de la manera clásica, me queda aún más fácil, porque simplemente es 2 por 60 de manera directa, si lo estoy tomando en cuenta que voy a simplificar el 100 con los dos ceros. De cualquier forma, llego a la respuesta, que es 120. Vamos con el ejercicio número 5. A Raúl le han descontado $24 en un producto de oferta del 12% de descuento. ¿Cuál es el precio que tenía el producto? Aquí ya tenemos un problema distinto a los anteriores. En los anteriores hemos tenido que calcular el porcentaje. En este ejercicio, como notarán, se desconoce el total y lo que se está dando es el valor de la parte. Por lo tanto, en realidad el planteamiento es este. 24 es el 12%. ¿Cuánto es el total? Y aquí vale la pena destacar cómo lo podemos hacer si disponemos de una calculadora.
Si bien es cierto, cuando quiero sacar un porcentaje, hago una multiplicación por ese porcentaje, el truco es tan sencillo que cuando yo tengo la parte en vez de tener el total, entonces en lugar de multiplicar hago lo contrario, que es dividir. Si yo divido 24 para el 0.12 que representa el 12%, obtengo 200. $200 sería el total. Es decir, si a 200 le quito el 12%, si a 200 le calculo el 12%, ese 12% será 24. Y al revés, si a 24 le divido para el 12% que le quité, quedaría 200. Lo que tenemos que aprendernos es que si tengo la parte y quiero el total, lo que hago es dividir. Pero vamos a hacerlo en un cálculo mental. En este caso, no podemos hacer el cálculo mental porque no estamos tratando con sacar el porcentaje, sino que vamos directamente a hacer la forma en la que multiplicamos esto por la fracción invertida. Si quisiéramos sacar el 12%, vamos a tener 12 sobre 100. En este caso, como quiero sacar la parte, este es el 12% y quiero obtener el total, recuerden que lo hacemos por la fracción de porcentaje invertida. En vez de tener 12 sobre 100, tenemos 100 sobre 12. Procedemos a simplificar. La doceava es 1, la doceava es 2, 2 por 100, 200. Esa es la respuesta aquí. En el sexto ejercicio tenemos un poquito ya de complejidad porque requiere ya varios cálculos. Entonces analicemos. Dice, si en una tienda de electrodomésticos compramos un frigorífico de $500 con un 10% de descuento y una lámpara de $60 con un 20% de descuento, ¿cuánto hemos gastado? Nos está pidiendo el total tomando en cuenta los descuentos. ¿Cómo haríamos normalmente para calcular esto? Pues deberíamos calcular el 10% de 500, que es 50, lo restamos de 500, 450. Luego calculamos el 20% de 60, que es 12. Eso lo restamos de 60, me queda 48 y sumo estos valores. Bien, tal vez no es tan difícil hacerlo así. Sin embargo, aún está muy largo. Aún está muy largo. Podemos hacerlo más sencillo aún. Simplemente lo vamos a replantear de esta manera. Sumar el 90% de 500 más el 80% de 60. ¿Por qué hacemos esto? Es por lo que les dije en un ejercicio anterior. Si estamos descontando el 10% de 500, en realidad me van a quedar el 90%. Lo mismo, si estoy descontando el 20% de 60, me va a quedar el 80% de 60. Así que en lugar de estar sacando el porcentaje y luego restándolo del valor, calculo directamente el porcentaje que me queda en lugar del porcentaje que quito. Así que hago sumar el 90% de 500 más el 80% de 60. Lo puedo hacer en la calculadora tan fácil como esto. Como la calculadora respeta la prioridad de signos, entonces nosotros debemos recordar, y si no lo recuerdan tienen que repasarlo, que existe una prioridad en resolver los problemas. No se resuelve de izquierda a derecha como si estuviéramos leyendo, sino que siempre se resuelve las operaciones de nivel superior. Por ejemplo, primero si tenemos potencias o raíces, luego si tenemos multiplicaciones y divisiones, y por último se resuelven sumas y restas. En este caso se resolverían estas dos multiplicaciones para posteriormente pasar a sumar. Si lo hacemos directamente así en la calculadora, 500 por 0.9 más 60 por 0.8, el resultado va a salir de inmediato. Vamos a hacerlo en un cálculo mental. En el cálculo mental tendríamos que, para sacar el 90%, tendríamos que sacar el 10% multiplicado por 9. El 10% de 500 es 50. Lo mismo acá, el 80% sería el 10% por 8. El 10% de 60 es 6. Por lo tanto, tengo 50 por 9, 450 más 6. 6 por 8, tengo pues que me da 498 la suma en total. 6 por 8, 48, ¿no es cierto? Que 450 más 48, 498. Si quiero hacerlo de la manera más clásica, pues lo planteo así. Para sacar 500 por el 90%, simplifico y me queda 5 por 90, 450. Y por otro lado saco el 80% de 60, que simplifico este 0 con el de acá, este 0 con el de acá, y me queda 6 por 8, 48. Sumando, finalmente tengo 450 más 48, que llego a la misma respuesta, que es $498 lo que hemos gastado al hacernos esos descuentos que dice en el ejercicio. Como ustedes verán,
O como dirá el dicho, hay más de una forma de pelar un gato. No sé de dónde habrán sacado ese dicho, pero así lo he escuchado. Lo que quiero decir es que hay más de una forma de resolver estos tipos de ejercicios, como muchos, y ustedes tendrán que buscar siempre el enfoque más fácil, analizando el ejercicio y dirán, me conviene más calcularlo así o calcularlo de esta otra manera. Yo les he mostrado en algunos las formas que a mí me parece más fácil, pero también depende de lo que se haga más fácil para ustedes. Muy bien. Eso ha sido todo por ahora. La próxima clase seguiremos con más ejercicios de porcentajes de un nivel un poquito superior y espero que estos tips les sirvan para calcular lo más rápidamente posible estos problemas basados en porcentajes. Adiós.